Y bien, como sabemos, en la Comisión de Constitución se ha aprobado un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Elecciones y también la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Todos son pedidos elaborados, formulados por la OMPE y por el propio Jurado Nacional de Elecciones. Estamos con Aurelio Pastor, que es el presidente de esta comisión. Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, todos eran pedidos de estas dos entidades, ¿no es cierto? Ahora, hay, por ejemplo, esta modificación que se hace al artículo 115 de la Ley Orgánica de Elecciones, de modo tal que ya no sería posible alianzas de los partidos nacionales con agrupaciones independientes, es decir, con movimientos regionales, digamos. Solamente las alianzas podrían hacerse entre partidos nacionales. Y ha habido una cierta protesta contra esta decisión. Sí. Bueno, no exactamente es así, pero permíteme primero poner en contexto porque sé que ha habido alguna preocupación derivada, yo creo que de una interpretación no correcta de lo que ha ocurrido. Como lo has dicho al principio, todas son propuestas del Jurado Nacional. Culminado el proceso electoral de Lima por los problemas que todos hemos sabido, entonces nosotros invitamos a la jefa de la OMPE y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que nos hagan un balance y nos cuenten qué problemas habían encontrado. Y ellos como instituciones especializadas nos sugieran algunos puntos para poder modificar. Estas son propuestas de ellos. Lo que ha ocurrido es que cuando viene la OMPE no hay diálogo, lamentablemente, un buen diálogo entre la OMPE y el Jurado Nacional, eso lo sabemos todos. Lo sabemos. Sí. Entonces la OMPE, llega la señora Chu, nos alcanza sus propuestas y presenta un proyecto de ley ante el Congreso, y el Congreso le responde a través de un oficio, que lo tengo acá, diciéndole, usted no tiene capacidad de presentar proyectos de ley, porque la Constitución dice que todos los proyectos de ley que usted quiera presentar, lo tiene que presentar a través del Jurado Nacional de Elecciones. No le pasa y no conversan entre ellos. Entonces, ¿qué hicieron entonces lo que hicimos fue preparar nosotros un proyecto de ley recogiendo las iniciativas de la OMPE. Y lo puse así, pusimos así. La presente iniciativa legislativa se toma en consideración las propuestas planteadas. Entonces, todas estas propuestas son, la que se ha aprobado, que preocupa, que es la del 115, es una propuesta de la OMPE. Acá está el documento de la OMPE, mira, fíjate, acá está el documento de la OMPE, proyecto de ley que modifica el artículo 115. Pero tiene esa implicancia, tiene la implicancia de que ya no podría haber... No cambia absolutamente nada. Acá está, cada partido político o alianza electoral de alcance nacional, que es exactamente el texto recogido en el dictamen. Es una propuesta de la OMPE. ¿Qué es lo que ha pedido la OMPE? La OMPE dice, homologuemos la ley orgánica de elecciones con la ley de partidos políticos, porque están distintas. Entonces, la ley de partidos políticos no habla de agrupaciones independientes. La ley de partidos políticos dice, tienen derecho a postular en las elecciones generales con listas parlamentarias las alianzas electorales de alcance nacional o los partidos políticos. Eso dice la ley de partidos políticos. Y se generaba una confusión porque en la Ley Orgánica de Elecciones se hablaba de agrupaciones independientes. Pero en la práctica sí se daban estas alianzas. No, las alianzas se pueden dar, eso no se está cortando de ninguna manera. Lo que pasa es que algunos han interpretado que a partir de esta modificación, entonces las agrupaciones regionales no pueden presentar candidatos al Parlamento. No lo pueden, nunca lo han podido hacer solas. Siempre tienen que hacerlo a través de una alianza con un partido político nacional. Esto sigue vigente. Pero según esta redacción las alianzas solamente serían entre partidos. No. Dice, el actual texto dice, cada partido político, agrupación independiente o alianza registrada. Y acá dice, cada partido político o alianza electoral de alcance nacional. Es una alianza. Pero de no alcance nacional. Claro, lo que pasa es que los partidos políticos y las alianzas que se forman llegan a tener un alcance nacional finalmente, porque al hacer el movimiento regional una alianza con un partido político ya está involucrada en el proceso nacional. ¿Dónde se regulan las alianzas? Lo único que hay en la ley de partidos políticos, en la ley de partidos políticos no. Las alianzas han sido mencionadas en el artículo 115 de la Ley Orgánica de Elecciones, pero no están mencionadas en la ley de partidos políticos, que es la que precisa quiénes pueden postular listas al Parlamento. No, tendría que remitirse a la regulación que haya sobre las alianzas. ¿Qué cosas Por eso te digo, ¿Las alianzas pueden ser con movimientos regionales o no? Claro que pueden haber alianzas. Pero eso está en la ley. Y las alianzas y los movimientos regionales es lo que está pasando hoy día. Los movimientos regionales también se están agrupando con los partidos políticos en varias regiones para poder postular al Parlamento. No, pero eso y eso lo van a hacer y lo van a poder hacer. Bueno, pero eso puede ser una cosa de facto. ¿Qué cosa dice la ley? Eso es lo importante. Lo único que ha hecho con esto la OMPE es homologar
homologar, decir lo mismo que señala una Bueno, ley. no sabemos en definitiva Correcto. si pueden entonces aliarse o no los movimientos. No se está cambiando absolutamente la ley, absolutamente. Ahora, de todas maneras, cualquier discrepancia con esto se va a poder revisar a través del Pleno del Congreso. Lo único que hemos hecho es, repito, Jaime, trasladar las Sí, pues, iniciativas pero de la OMPE la pregunta es a la ley. Pero se trata de trasladar, pero sabiendo qué es lo que uno está haciendo, es decir, Ya, qué yo lo implicancias hay. Bueno, las implicancias, en suma, no se cambia absolutamente nada, no se cercena ningún derecho. Todos los candidatos que quieran participar en un proceso electoral lo tendrán que hacer a través de un movimiento, de un partido nacional, como lo menciona la ley, haciendo acuerdos que pueden ser absolutamente, que están reconocidos en la norma. O sea Así que no hay ningún cercenamiento. Los que hoy día se han preocupado... ¿Se pueden se escribir preocupan como por esto. alianzas esos acuerdos? Los ¿O partidos tienen que entrar políticos dentro de la lista? Entran a través de los partidos políticos. Ah, bueno, Jaime. eso es otra cosa, eso no Pero es una eso, alianza. pero eso es lo que dice la ley de partidos políticos. Eso no Entonces se ha cambiado. no son posibles las alianzas. Eso no se ha cambiado, Jaime. La ley de partidos políticos, Entonces, ¿por qué todo el mundo que es la está, que señala, por qué los por partidos? una precisión absolutamente innecesaria. La OMPE lo que ha hecho es pedir una precisión. No, lo que digo es por qué, digamos, se estaban organizando alianzas con movimientos regionales para ser inscritas como alianzas, ¿o no? Mira, ¿qué es lo que dice la ley de partidos políticos? Te vuelvo a repetir, dice, cada partido político o alianza electoral, ¿correcto?, de alcance nacional, inscribe. ¿Cómo ingresan los movimientos regionales a participar de un movimiento, de una alianza, de una elección nacional? A través de los partidos políticos de alcance nacional. Sí, pero Eso no, es lo que pero dice no la por ley. medio, no O sea, por medio de una alianza. No lo pueden hacer directamente. Pero son sus miembros que individualmente se integran a la lista de un partido, pero no Así se forma es. una alianza Eso formal. es, pero eso es lo que dice la ley de partidos Bueno, políticos. entonces, bueno, respondes con lo han claridad, de- lo han de- pendejo. pero, Hace Jaime, 10 minutos que estamos en esto. pero por eso te digo, Entonces, no se puede. no se está cambiando la ley. Bueno. No se está cambiando la ley en absoluto. Y el resto de los artículos que se han aprobado son artículos que son por iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones. Pero no se aprobó, por ejemplo, esto de ampliar de 60 a 90 días el plazo para la inscripción de las listas congresales. No, y te explico por qué. Bueno, primero porque no hubo consenso en la comisión. Ahora, tampoco se iba a aplicar para el proceso del 2011, porque tú sabes que para inscribir una lista congresal, primero necesitas haber hecho elecciones internas. Las elecciones internas significan todo un proceso y un cronograma que ya está avanzando en este momento. Si nosotros hubiésemos querido aplicar para este proceso electoral, simplemente no llegábamos a los 90 días. Entonces, ¿se generó alguna discrepancia en la comisión? No hubo Pero la OMPE a acuerdo, su vez dice ¿no que es cierto? ellos no van a poder llegar a los... Yo entiendo, porque efectivamente cuando ha ido Magdalena Chu nos ha explicado que lo mejor sería ampliar a 90 días porque hay un periodo de Bueno, tachas. no hubieran al final, podido digamos. hacer una cosa intermedia. Pero para este proceso no se hubiera podido aplicar, de ninguna manera. Inclusive se había señalado en una disposición complementaria, en una disposición final, que no se aplicaba para el proceso del 2011. Como no se va a aplicar para el proceso del 2011, hemos decidido dejarla pendiente y ya se discutirá más adelante. En suma, ¿qué es lo que se está aprobando? Con respecto a la OMPE, la eliminación de la tinta indeleble, que particularmente para mí es hoy absolutamente innecesaria. La disminución de 5 a 4 actas electorales. Hoy día la ley señala 5, pero no dice qué se debe hacer con la quinta acta. Va a haber menos consumo de jabón en el país. Bueno, hay un ahorro, pero sobre todo cada una de estas cosas va agilizando el proceso. Y por parte del Jurado Nacional de Elecciones, lo más importante es que se reconforman los jurados electorales especiales. Los jurados electorales especiales hoy día están presididos por un magistrado generalmente cesante o jubilado, porque ningún titular quiere ser presidente porque el monto de que se le paga es mucho menor al que recibe como magistrado en el Poder Judicial, y por 2 ciudadanos que son resultados de un sorteo que hace el Jurado Nacional de Elecciones. A partir de ahora será presidido por un magistrado titular al que se le respetará sus ingresos como magistrado. Irá un representante del Ministerio Público, que puede ser en ese caso sí cesante o jubilado, eso lo decidirá el Ministerio Público, pero el presidente es titular, y un ciudadano producto de ese sorteo. Entonces, ¿quién ha traído esas propuestas? El propio Jurado Nacional de Elección. Nosotros hemos recogido solamente las propuestas de las instituciones especializadas, Jaime, a las que le hemos preguntado. Oiga, usted sabe que hemos tenido una demora, explíquenos a qué se debe esta demora, qué debemos hacer, qué podemos hacer para que esta demora no se repita en el futuro. Pero este artículo 301 acerca de cuándo procede la observación de un acta,
no entiendo bien qué cambios introduce. ¿Simplifica el tema? ¿Hace que sean menos observables las actas? Sí. Porque igual dice que cuando se es observable una acta, cuando carezca de datos, esté incompleta. Esté incompleta es una definición tan vaga que uno puede considerar que está incompleta por Lo que pasa es que tontería. la ley señala cuáles son los requisitos para que una acta sea considerada válida. Lo más importante en esa modificación ha sido haberle puesto un plazo para que las actas observadas vayan en 24 horas a los jurados electorales especiales. Porque de acuerdo a lo que nos dijeron en las reuniones inclusive un mes después de las elecciones, seguían llegando a los jurados electorales especiales actas observadas. Lo que hemos dicho, oiga, identificada un acta observada, la OTPE, que es la oficina descentralizada en la provincia, tiene 24 horas para remitir al jurado electoral. Estos requisitos que puso el Jurado Nacional de Elecciones que complicaron tremendamente la cosa, que había que firmar y que al final no se cumplieron. Y además había que poner la huella digital que determinó que se observara tal enorme cantidad de actas. Eso ya depende del propio jurado, eso es una directiva interna del jurado, eso ya no depende del... Lo que pasa es que el jurado, recogiendo la ley, sacó una directiva y dijo, anuncio que estas van a ser las reglas que se van a tomar en cuenta, pero al final no se tomaron en cuenta porque hubo una discrepancia. Dijeron, si nosotros aplicamos exactamente lo que dice la ley, entonces podríamos estar desconociendo la voluntad popular, porque la ley señala que un acta para que sea válida necesita determinados requisitos. Si faltara alguno de esos requisitos, dice la ley, el acta es nula. Si empezamos a anular todo lo que podría anularse de acuerdo a la ley, simplemente el resultado electoral cambia. Y con toda la presión que hubo en el último proceso electoral, dijeron, mejor respetemos lo que dicen las actas, aunque le falte algún requisito, y no empecemos a eliminar, porque si hubieran empezado a eliminar, el resultado era otro y ganaba otra persona. Sí, pues efectivamente. ¿No? Bueno, pero veo que además se crea la llamada Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Esto es una propuesta seguramente del Jurado Nacional de Elecciones. O sea que vamos a crear un nuevo ente público. No, más presupuesto, más... No tiene su presupuesto. Te cuento que esa escuela ya existe, pero existe por un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ya existe. Lo que nos ha pedido el jurado es que esa existencia se eleve a la ley, a su ley orgánica, para que dentro de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones esté también la existencia de esta escuela que forma y que da una serie de elementos de conocimiento en materia electoral. Ellos tienen su propio presupuesto para esto. La capacidad de burocratización que puede formar una escuela electoral. En la práctica ya existe, Jaime. Bueno, ok. Pero yo lo que quería dejar en claro, porque han habido una serie de versiones que no eran exactas, es que ninguno de estas iniciativas es iniciativa de un parlamentario. Si nosotros recogimos algunas iniciativas en un proyecto, fue porque el proyecto de la OMPE no pasó. Simplemente el Congreso le dijo, usted no puede presentar proyectos, converse con el jurado y tráiganos su proyecto. El jurado no le iba a pasar nada. El jurado no le iba a pasar nada, entonces recogimos exactamente igual lo que la OMPE nos había llevado. Muy bien, Aurelio Pastor, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias.